Estamos también con Nico, ¿no? Hablando de las altas temperaturas. Tenemos a Nico conectado que nos va a hacer varias recomendaciones muy útiles para estos días de esta terrible ola de calor que vamos a vivir. Vamos a ver. Así es, porque queremos seguir aportando voces, queremos seguir aportando a la conversación y todo esto para poder informar de la mejor forma posible. Por eso nos vinimos a otro sector de Santiago para conversar con Michelle Delert, consultor en gestión de emergencias. Michelle, primero que todo, estábamos hablando recién de temperatura. Tú me decías, la temperatura no es lo único en lo que uno se tiene que fijar finalmente, ¿no? Exacto, quizá siguiendo la línea que estaban conversando con Yael. La temperatura tenemos que interpretarla. Por una parte, está efectivamente lo que ella señala, temperaturas extremas, que llegan a un punto de que son de riesgo y peligro para la salud y vida de las personas. Cuando estamos hablando de temperaturas sobre 35 grados y más aún ya a los 40 grados, estamos hablando de que efectivamente es peligroso para la salud y lamentablemente en Chile todavía no incorporamos mucho lo que es el golpe de calor, que es una situación de urgencia vital y además puede causar la muerte. En segundo lugar, estas mismas temperaturas tenemos que interpretarlas respecto de los incendios forestales. Básicamente, las temperaturas de mayor riesgo y peligro para las personas van a durar aproximadamente, todo el fin de semana. El tema es que las temperaturas siguen en un rango bastante alto en parte importante del país durante los próximos 7 días, considerando básicamente que vamos a tener, por ejemplo, si comienzan incendios hoy día o este fin de semana, básicamente las condiciones que hay son de temperatura sobre los 30 grados, que es muchísimo, porque son 30 grados a la sombra o 35 grados a la sombra, y por lo tanto eso sumado incluso a las mismas temperaturas que genera el incendio permite mantenerlos por mucho tiempo. Por lo tanto, no hay que relajarse con el tema de los incendios si es que baja un poco la temperatura el domingo, el lunes o el próximo martes. Tenemos una semana, probablemente la semana más compleja de lo que va de la temporada en materia de incendios forestales. Y en ese sentido, ¿qué consejo, qué tiene que hacer la población para prepararse en el fondo, para estar como tiene que estar para enfrentar una semana así? Lo primero es tener la percepción del riesgo. Y aquí te voy a dar un dato súper concreto. Cuando tú tienes un auto estacionado al sol y tuviésemos una temperatura ambiente de 23 grados, a los pocos minutos alcanza 50 grados en su interior. Por lo tanto, hay que olvidarse de dejar niños, mascotas al interior, aunque esté con el aire acondicionado puesto estacionado, porque se puede apagar el motor. Y eso en cosa de minutos puede significarle una situación muy grave, incluso la muerte a un niño o a una mascota, un adulto mayor o una persona que tenga sus facultades mentales por alguna enfermedad relativamente alterada. Por lo tanto, eso es un primero, en la percepción de riesgo. En segundo lugar, hidratarse. ¿Con qué? Con agua pura. Evitar las energéticas, evitar el alcohol, evitar las bebidas azucaradas. Por lo tanto, lo mejor es agua fresca. Alimentación, alimentos frescos y evitar los alimentos pesados, verduras, frutas, etc. Los de difícil digestión, evitarlos. Obviamente, en la casa sabemos que tenemos un problema en nuestras construcciones de aislación térmica, por lo tanto son muy calurosas. Una de las cosas que se puede hacer es ventilar en la mañana temprano y después cerrar las cortinas, poner algún ventilador de manera tal de que tratemos de mantener lo más posible una temperatura al interior del hogar que va a ser más baja que la exterior. Por lo tanto, ahí hay medida. Y hay un tema muy importante, no nos olvidemos de las mascotas. Hay una costumbre muchas veces en algunos lugares de dejar al perrito amarrado fuera del supermercado o en la casa. No dejarlo amarrado, sino es con supervisión bajo estas temperaturas. Y tener siempre agua fresca con todas las mascotas, renovarla permanentemente durante todo el día. No nos olvidemos además de la noche. En la noche, en algunos lugares cerca a las 10 de la noche, vamos a tener temperaturas que podrían llegar en las zonas más complejas, cercanas a los 27-30 grados. Por lo tanto, no nos olvidemos, no son temperaturas menores y por lo tanto, para los bebés, los adultos mayores, las personas que tengan diabetes, hipertensos, etcétera, tenemos que tener mayor preocupación que con el resto de las personas. Pero ojo, con las temperaturas que nos decía Yael, cualquier persona, hasta una persona saludable, deportista, es una persona que si hace actividad física al aire libre, corre un serio riesgo. Michelle. Chicas, una de ustedes quería hacer una pregunta. Sí, una pregunta, Michelle, por favor. Mencionaste al principio que una persona con un golpe de calor podría llegar a tener consecuencias incluso mortales. ¿Cómo se reconocen cuáles son los síntomas de un golpe de calor para un adulto mayor o para una guagüita? Mira,
Lo primero es señalar, y lo voy a decir de manera bien simple, para no hablarlo de manera complicada. Es como que falla tu termostato. Es decir, nosotros tenemos un termostato natural que, ¿qué es lo que hace cuando, por ejemplo, tenemos calor? Vamos a transpirar y ese es un mecanismo de enfriamiento, por ejemplo. Sin embargo, incluso podemos llegar a no transpirar. Es así como se afecta, por lo tanto, nuestro cuerpo empieza a perder la capacidad para enfriarse a sí mismo. Segundo, podemos empezar a tener entonces mayor agitación, mayor pulso, vamos a tener incluso mareo, podemos tener desmayo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con todos estos elementos? Podríamos tener incluso vómito y por lo tanto podemos llegar a tener todo esto. Lo que nos va a llevar es a una consecuencia que es un paro cardiorrespiratorio. Pero eso es por lo que se llama un shock térmico. Entonces ahí aprovecho de pasar el mensaje mucho porque nos ayuda a generar conciencia en el mundo periodístico. Cuando en estas condiciones muere una persona, muchas veces se dice que muere de un paro cardiorrespiratorio. Todos morimos de un paro cardiorrespiratorio. El tema es qué es lo que causó ese paro cardiorrespiratorio. Y en este caso es lo que se llama un shock térmico. Y te voy a dar otro dato. Las mascotas, los perritos, ¿en qué tenemos que fijarnos? Primero, que empiecen a jadear muy fuerte. Que ese jadeo vaya acompañado además de babeo, ¿ya? Les aumenta el pulso, se aletargan, muy similar a lo que nos pasa quizás a los seres humanos en términos también de aletargarnos, ¿ya? Y por lo tanto, eso también es un tema para las mascotas. Ahora, otro tema, tú me preguntabas, por ejemplo, adultos mayores y niños, ¿qué problemas tienen ellos? ¿O qué diferencias con una persona de edad media? Es que básicamente tienen problemas con su termostato y que por lo tanto regulan más la temperatura. Por lo tanto, en ese sentido, si vamos a estar en el hogar, tratemos de guiarnos por la temperatura ambiente dentro del hogar. Porque el adulto mayor, por ejemplo, puede que no siente calor, pero que esté con 35, 36 grados, claro. Y eso, lo que ocurre es que el sentido de alerta no lo tiene, que es el sentir calor. Pero básicamente está corriendo un riesgo. Lo mismo en los niños. Básicamente, si ustedes piensan, aquellos que nos ven, que tienen bebés o que tienen adultos mayores, la medición de la temperatura con ellos es diferente. Les cuesta hacer temperatura, no hacen temperaturas tan altas y la hacen muchas veces de manera tardía. Por lo tanto, ojo, tengamos un termómetro o veamos la temperatura ambiente y tratemos de mantenerlos lo más fresco posible. Un detalle, sabes que es súper importante que me ha pasado en estos días ver. Paseo de los niños incluso a una hora fresca, ¿ya? En el coche. Y las mamás, los papás los desvisten para que estén más frescos. Tiene el coche arriba un toldito, pero cuando tú miras, a ese niño le está llegando el sol en las piernas. Por lo tanto, muy importante preocuparse del tema del sol. Vestimenta de colores claros, que ojalá tape todo el cuerpo, liviana, para que no acalore. Y yo creo que también ahí obviamente el tema de hidratación a conciencia. No beber agua cuando tienes sed, beber agua cuando básicamente estás en todo momento, cada 1 o 2 horas, bebiendo un poco de agua fresca. Tú lo has dicho, finalmente es conciencia. Te agradecemos por los consejos, Michelle. Y bueno, esa conciencia es la que hay que tener para estos días que vamos a enfrentar, chicas. Así que ahí están los consejos de un experto con respecto a este tema. Excelente consejo. Gracias, Nico.